Es muy interesante hablar siempre con gente que pueda interiorizarnos en la concientización acerca de lo que genera el monóxido de carbono. Comenzó el invierno, decíamos que esta semana empieza el clima frío, acá al menos en la ciudad. Estamos hablando de que la ola llega a todo el país y hay provincias donde tendrán 15 grados bajo cero. Y ante este frío pareciera que ya entendemos todos, ¿no? Cómo utilizar, por ejemplo, para no para calefaccionarse las hornallas y demás, pero sin embargo suele ocurrir que hay algún inconveniente, muchas veces terminan con víctimas fatales, producto de, no sé si la desinformación o la falta de conciencia acerca de este tema, así que nunca viene mal recordarlo. Hernán Chiesa es el jefe de prensa y comunicaciones en Metrogas. Hernán, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, para comenzar, cuestiones para calefaccionarse de manera segura. Te digo, como algunos tips, como algunos ítems para comenzar la entrevista. ¿Cuáles son en estos climas fríos que se vienen? Mira, para calefaccionarse de manera segura, siempre estamos hablando de la estufa y que manejarla de la mejor manera, o sea, controlando que funcione bien, tanto sea la ventilación, que sea los conductos de ventilación para que no haya ningún problema. Como así también que se chequee que la llama sea azul de la estufa y que no sea de un color naranja. Claro. Eso implicaría, si es de un color naranja, que está quemando mal y eso es lo que provoca la presencia de monóxido de carbono. Ajá. Con estos momentos, además de el clima digo también económico, eh, se da muchas veces, en los últimos años sobre todo, este año ni imaginar cómo estará la situación, de que me recuerdo el año pasado hubo una publicidad de Metrogas que decía cuando te digan lo podemos arreglar de otra forma o llamar a un amigo que hace una changa, pensalo dos veces porque puede ser un error mortal. Digo, eso extrapolado ahora con los problemas económicos que se van agigantando, agrandando, es un gran problema. ¿Lo tienen en cuenta ustedes a la hora de ver de qué manera solucionar algo que pareciera una soncera, pero que cada vez imagino que va en aumento? Esto de hacer las cosas por izquierda para que salga más económico, no llamar a alguien que esté matriculado para cuestiones de gas, pues es un error fatal. Exactamente. Eso nosotros, Rodrigo, lo decimos y para nosotros es fundamental. Existe un listado de matriculados, de gasistas matriculados, que son quienes deben controlar que todos los artefactos funcionen en condiciones, que la instalación esté perfecta. Y eso se debe hacer una vez por año, se debe hacer un control de toda la instalación que tenemos en nuestras casas. ¿Por qué es importante que sea un matriculado? Porque es la persona que después va a poner su firma y va a ser el responsable de que el trabajo que se hizo adentro de la casa sea el trabajo que debe hacerse, que no tiene errores. Y que después va a tener, si llega a haber un control por parte de nuestros técnicos y que van a hacer un control, constaten de que el trabajo que hizo el gasista matriculado esté bien hecho. Ujú. ¿Cuál es el inconveniente? No voy a hablar de cuestiones ya cuando se llega a la muerte y demás. ¿Cuál es el inconveniente más frecuente por el cual consultan a la empresa una vez que ya ocurrió, ¿no? Lo llaman a ustedes después de que pasó el problema. Bueno, ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema que se presenta con mayor asiduidad en las casas de los argentinos y argentinas? Bueno, muchas veces lo que está pasando es que hay problemas de monóxido y se llama a los técnicos nuestros, a los supervisores que van a hacer el control adentro de la casa, qué es lo que pasó con las cañerías y qué es lo que provocó esa emanación de monóxido. Nosotros, la gente cómo se da cuenta, cómo actuar ante una intoxicación. Inmediatamente hay que abrir las puertas y ventanas como para ventilar el ambiente, cerrar inmediatamente la llave de gas,
que una vez que esté cerrada no se vuelva a abrir para asegurar que las condiciones de seguridad son las que tienen que haber, llamar a las personas que pueden trabajar en lo que estuvo pasando en esa emanación del gas, que es letal, que hay que tener en cuenta que el monóxido de carbono es letal y mata. Entonces hay que tenerlo en cuenta y ser sumamente respetuoso con todas las condiciones que nosotros aconsejamos. Y bueno, y después llamar a emergencias, quedarse junto a la persona afectada hasta que llegue la ambulancia y que sea revisada. Y bueno, y ahí ver qué es lo que se hace con esa persona. Los síntomas son los de siempre: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, alguna pérdida de conocimiento, convulsiones. Bueno, ante esa situación siempre hay que llamar a la ambulancia. Sí, además, siendo que el monóxido de carbono, perdón, desde que se comienzan a sentir los síntomas hasta un posible desenlace, hay muy poco tiempo, así que hay que actuar sobre todo en la prevención. Así que termino. Es que, Rodrigo, yo Sí, te cuento algo. El problema que tiene con el monóxido de carbono es que no nos damos cuenta. Por ajá. eso se lo llama el asesino Silencioso, silencioso, claro. porque uno no se da cuenta, porque no tiene ni olor, no tiene color, es insípido. Uno no se da cuenta que está pasando hasta que los síntomas empiezan a aparecer. Entonces ahí es donde empieza la gravedad del caso, que uno se da cuenta cuando la cosa ya pasó. Ujú, claro, ¿Se sí, entiende? seguro. Seguro. Hernán, lo último, y en esta cuestión de prevención, ya el clima Ujú. frío, ¿cómo se lo plantean ustedes desde de la planificación que tienen comunicacional de cómo llegar o de qué manera llegar a la mayor cantidad bueno, de personas, de consumidores que hay? ¿Cuál es la política para este año? Mira, Rodrigo, nosotros todos los años hacemos campaña de prevención y concientización ante posibles intoxicaciones por monóxido de carbono. Se hace de manera regular, todos los años las lanzamos más o menos para esta época. Con la llegada del frío, con la llegada del invierno, siempre empiezan estas campañas. Y ahora nosotros justamente lanzamos una nueva campaña que apunta también a la concientización de manera fuerte. Les contamos que este es un gas letal, esto mata y hay que cuidarse. Ujú. Así que nuestra campaña apunta a todo eso. Es Hernán Chiesa, jefe de prensa y comunicación de Metrogas. ¿Metrogas tiene alcance hasta qué zona, digamos? ¿Metropolitana Mirá, hasta qué eso es una muy buena pregunta. Nosotros somos distribuidores del gas en toda la zona de la capital federal, completa, y 11 partidos del sur, suroeste del conurbano bonaerense, abarca los partidos, te digo, por ejemplo, Avellaneda, Lanús, Ujú. Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, llega hasta Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, y son alrededor de 2.400.000 clientes que abastecemos de gas. Bueno, un número. Un número. Metrogas que parte accionaria es YPF, ¿verdad? Exactamente, sí. Una parte del paquete accionario es de YPF. Sí. Cuando hablamos de soberanía, bueno, también hablamos de que haya una empresa que pueda garantizar la seguridad o al menos concientizar acerca de un uso que, como hablábamos recién con Hernán, es un asesino silencioso y a tener muy en cuenta. Hernán Chiesa, Exactamente. perdón, ¿te interrumpí? No, exactamente, decía eso. Confirmaba lo que vos decías. Hernán Chiesa, jefe de prensa y comunicaciones en Metrogas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunas, en Radio Belgrano. Buenísimo. Gracias, Rodrigo, por el espacio. Te mando un saludo y saludos a toda la audiencia.